Parashá Naso siempre se lee en el Shabbat anterior a Shavuot o en el Shabbat posterior a Shavuot. No, siempre va a suceder eso, lo que indica que el tema predominante de Naso está fuertemente conectado con la entrega de la Torá celebrada en Shavuot. Y con respecto a la parashá que nos concierne hoy, está en Números capítulo 4, 21 al 789. Los temas los voy a decir muy rápidamente. Censo y servicio sagrado en las ramas levíticas, lo leímos. Purificación del campamento, indemnizaciones y ofrendas, el caso de la ley de la sotá, sobre el Nazir, la bendición sacerdotal, las ofrendas de los jefes de tribus por la inauguración del santuario. Bien. La pregunta: ¿por qué se encuentra la famosa bendición de los sacerdotes en este lugar, justo después del censo general y la disposición geográfica del pueblo? Que dijo, ¿qué tipo de bendición es esta y cuál es su objetivo? Hoy voy a hacer énfasis nuevamente en el tema de la bendición sacerdotal, pero con otros visos. Comienza la parashá diciendo: Naso es Rosh Benei Gershon Gam Gen Levei Abotam Le Mishpejotam. Censa a los hijos de Gershon, también a ellos según sus prosapias y según sus clanes, tribus y sus clanes. Parashá Naso es, con 166 versículos, la porción más extensa de la Torá. Esta parashá es la más larga, tiene 166 versículos. Así también el Salmo 119, que es el más largo de la Tanaj, tiene también 166 versículos. Es el capítulo más extenso de lo que Ketuvim. Por otra parte, el Tratado de Baba Batra es el más extenso del Talmud babilónico y posee también 166 páginas. Curiosidades que nos muestran las cosas de la Torá. Y comienza entonces el tema con Bereshit 1:22. La primera vez donde se habla de la palabra bendición es en Bereshit. Dice, el término para bendecir es verajá en hebreo. Verajá aparece entonces por primera vez en Bereshit capítulo 1, versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Como ven, es cuando Dios bendice a los peces y también con Adán, que es bendecido por Dios. Aparentemente allí se refiere a abundancia, a capacidad de multiplicarse. Entonces, bendición está relacionado con eso, abundancia y capacidad de multiplicarse. Luego, vamos a volver a encontrar este término en la historia de Abraham y en la vida de Sara, Isaac y Jacob, en los patriarcas, y Joseph en el pueblo de Israel, y luego con Bilán, cuando cambia la maldición de Bilán por bendición. En Devarim capítulo 28, acuérdense, que habla de las bendiciones y de las maldiciones. Ahí se repite 10 veces el término Berajá y hace alusión a la bendición de comida, de paz, de descendencia, de bienestar. Entonces, en Devarim dice: acontecerá que si escuchas atentamente la voz, en Devarim 28, la voz del Señor tu Dios, para poner por obra todos estos mandamientos que yo te ordeno, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Como sabemos, las bendiciones te van a alcanzar si cumples con las condiciones previas. Las bendiciones no llegan a nuestra vida cuando nosotros estamos detrás de ellas, ni porque pidamos, ni por las bendiciones vienen única y exclusivamente si cumples con las exigencias que hace la misma Torá para que ellas lleguen, lo cual nos enseña que debemos centrarnos en cumplir lo que Dios manda, y entonces en algún momento de la vida, en algún momento llegará la bendición y te alcanzará. Bien, y la gente, si no lo hace de esta manera, puede hacer miles de maromas, no le van a llegar las bendiciones. La bendición llega en el momento exacto en que la persona lo necesite, no cuando la persona diga ni cuando la persona quiera. Nosotros quisiéramos bendiciones todos los días a toda hora, de hecho las tenemos, pero muchas veces las que queremos programar, queremos ya la bendición para ya. De pronto, si no llega, es ejercicio mental que uno tiene que hacer continuamente, es preguntarse por qué la bendición no llega.
llega, ¿estoy preparado para recibir esa bendición? ¿Realmente eso que yo estoy pidiendo sí va a ser una bendición? Porque puede que queramos nosotros algo que en el fondo no va a ser bueno para nosotros. Queramos buen ingreso económico, pero de pronto en lugar de volvernos personas que nos volvemos personas que compartimos, etcétera, nos vamos a volver de pronto personas supremamente altaneras, odiosas con los demás porque creemos ahora que tengamos mucho, etcétera. Entonces las bendiciones son buenas porque llegan en el momento adecuado que la persona las necesita, no antes. En Devarim, como les decía, capítulo 28, hay 10 verajot y las 10, el número 10 en hebreo simboliza porque un grupo de 10 para poder orar públicamente ante Hashem, porque los 10 espías que vinieron a dar mal testimonio, porque por culpa de 10 solamente castigan a todo el pueblo, porque estas 10 bendiciones, etcétera, porque el número 10 para el diezmo. El 10 representa la totalidad. Por eso, por ejemplo, una persona en la Torá le exigía al que cultivaba el diezmo. El diezmo quiere decir, esa décima parte va a representar a todo lo que él produjo. Y esa décima parte va a redimir el 90% restante. ¿Por qué? Porque representa la totalidad. Y por ello es que 10 hombres del pueblo de Israel, cuando se juntan a orar, pueden orar en nombre del pueblo de Israel, en nombre de la totalidad del pueblo de Israel. Menos de 10 ya no alcanza para hacer minyan, es decir, no alcanza para que representen 10 que la embarraron en el informe negativo que dieron. Esos 10 representaban la mala leche de todo el pueblo. Entonces, por eso todos tuvieron que pagar las consecuencias de eso. Entonces, el 10 representa eso. Por eso las 10 bendiciones que están en Devarim capítulo 28 representan la totalidad de la bendición en la vida. Y posteriormente, más adelante, en el mismo capítulo 28 dice, acontecerá que si no escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios, para poner por obra todos estos mandamientos que hoy te ordeno, entonces vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Lo mismo sucede con las maldiciones. Las maldiciones son producto de no ser obedientes a Dios. Emuná, que es lo que conocemos como fe, traduce correctamente fidelidad. Cuando una persona es fiel, hace lo que le piden, ¿sí? Si una persona no es fiel, no hace lo que se le da la gana, pero no hace la voluntad de Dios. Cuando alguien hace la voluntad de Dios, tiene fe, tiene emuná. Alguien que diga que yo amo a Dios, que es que yo tengo fe, que estoy, pero hace lo contrario a lo que dice la palabra, no tiene fe, porque no es fiel. Entonces, lo que se nos exige es que seamos fieles para que vengan las bendiciones y nos alcancen. Y usted puede montar el super negocio, pero si usted no es fiel, ¿a qué? A la Torá, a lo que ordena la Torá. ¿Qué es lo que ordena la Torá? Entonces, vuelvo y repito, acontecerá que si escuchas, ¿qué es escuchar? Estudiar Torah. En ese entonces tocaba escuchar porque o sea, tener un rollo de Torah era algo supremamente costoso. Les tocaba escuchar cómo la leían. Es decir, acontecerá que si estudias, que si escudriñas, que si preguntas, etcétera, y profundizas en el estudio de la Torah, ¿para qué? Para poner por obra, es decir, para hacer, no para llenarte tú de conocimientos. Entonces vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones son un producto, no son un objetivo. Las bendiciones no son objetivos, son la consecuencia de algo previo. Si tú haces lo que Dios te manda, entonces vendrán sobre ti las bendiciones. Y las maldiciones son también una consecuencia de una actitud de vida. Por lo tanto, por eso dice Hashem, he aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien, es decir, escoge hacer lo correcto, sé fiel, sé obediente para que vengan sobre ti las bendiciones. Podemos concluir que las bendiciones y las maldiciones no las envía Dios, vienen porque nosotros las llamamos o porque nosotros las espantamos. Es nuestra decisión hacer lo correcto y también es nuestra decisión no hacerlo. Debo entender que fue producto de ser obediente o si viene maldición, debo entender que fue producto de ser desobediente y no
nunca de ninguna manera podemos decir es que Dios me mandó esta maldición, es que Dios me mandó esta situación por la cual estoy. En realidad, en el fondo, yo soy el que programo mi vida. ¿Quién colocó las reglas? Las pone Dios. Tú escoges. Entonces, con respecto a la verajá, por ejemplo, de los Kohanim, de los sacerdotes, no se dice mucho. Solamente dice que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Podemos deducir, y tal como lo hizo en los demás pasajes, figura la palabra bendición, aquí también se refiere a una abundancia general. Entonces, en realidad, verajá es darnos todo lo bueno. Que nos guarde se refiere a cuidar, habla a Aarón y a sus hijos y diles así, bendecir, así bendeciréis a los hijos de Israel. De modo que cuando se refiere al contexto general del pueblo de Israel, hay una fórmula que ya está creada en la Torá para bendecir al pueblo de Israel. No es lo que a ti se te ocurra, sino como dice la Torá, así bendeciréis a los hijos de Israel. Dice el rabí Hanok Zvi Levin de Betim, Aarón, el sacerdote, fue amante de un perseguidor de la paz durante todos los días de su vida. Por supuesto, transmitió esta cualidad a sus hijos. Por ello, y se les ordena que bendigan a los hijos de Israel, dice la Torá, deben bendecirlos para que sean como ustedes, para que puedan amarse entre ellos y de esta forma las tribus puedan vivir en la unión y en la armonía. Si observamos la forma exterior de las tres bendiciones, veremos que nos encontramos frente a una progresión creciente que surge y crece cual manantial vivo. De tres palabras llegamos a cinco y a 7 en el texto original. Cada bendición en su contenido y forma, que no es sino expresión de su idea interna, se eleva en poder y alcance por sobre la que la precede. Nehama Leviovitz. Nehama Leviovitz es o fue la mejor comentarista de la Torá que tuvo Israel en este siglo. Número 624, el Señor te bendiga y te guarde. Dijeron Hazal. Hazal es los sabios de bendita memoria, es un acróstico. Te bendiga con bienes materiales, te guarde de todos los perjuicios. La bendición rápidamente puede tornarse en maldición. Nuestro crecimiento espiritual es a menudo inversamente proporcional al crecimiento de nuestros bolsillos. La bendición estaría completa si no dijese y te guarde de transformarte en un ser codicioso y materialista. ¿Quién es rico? Aquel que está contento con lo que tiene. Acuérdense que eso lo estudiamos en el Pirkei Avot, capítulo 4, versículo 1, donde se dice, ¿y quién es fuerte también? Eso lo dice el rabí Eliezer. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Rabí Mijal Shlohov dijo una vez a sus hijos, mi vida fue bendecida porque nunca necesité nada hasta que lo tuve. Bien, dice aquí Rabino Bajiei Ben Asher, aprendimos en el Tratado de Megilá que en los días lunes y jueves suben a la Torá tres personas. En la sinagoga se lee la Torá. La parashá se empieza a leer el lunes y se lee el jueves y luego se lee en Shabbat totalmente. Aquí entonces nos está diciendo, tres personas suben el lunes y jueves a hacer la lectura de la Torá. Los días festivos, que son Pesach, Shavuot, Sukkot, etcétera, suben cinco personas a la lectura del rollo. El Eterno te bendiga, tres palabras en su versión hebrea. Al igual que las tres personas que suben en días de semana. ¿Por qué? Porque la primera frase dice, sí, llevarejeja Adonai Beishmereja. O sea, son tres palabras correspondientes a las tres personas que suben a leer la Torá entre semana. Sigue diciendo, al igual que las tres personas que ya, ilumine cinco palabras en su versión hebrea. ¿Sí? Al igual que el número de personas que suben a la Torá en días festivos. El Eterno dirija siete personas, siete palabras en la versión hebrea, al igual que la gente que sube en Shabbat. Entonces se lo voy a mostrar. Primera frase, Yevarejeja Adonai Beishmereja, tres correspondiente a tres lectores. Sigue, Yare Adonai Panabeleja Bijuneja. Una, dos, tres, cuatro y cinco correspondiente a cinco personas que leen las festividades. Y sigue diciendo, Isa Adonai Panab Eleja Beashen Leja Shalom. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete correspondiente a siete personas que leen la Torah en Shabbat. Te bendiga con bienes materiales, te agracie con gracia y misericordia
ya que hay quienes poseen mucho dinero y sin embargo no son amados. Por eso, qué rico es tener dinero, pero que los demás a uno lo vean con amor, no con envidia, ni son respetados, ni queridos por sus congéneres. Es por eso que la Torá agregó la bendición por la gracia a la bendición por el dinero. Rapport de Jai Cohen. El Señor alce sobre ti tu rostro y te dé su rostro y te dé paz. Entonces, cuando dice te bendiga, eso está relacionado con haga resplandecer su rostro, y cuando dice te guarde, eso está relacionado con alce sobre ti su rostro. Vamos a analizarlo. Que Dios te bendiga y te guarde, que son las dos frases al comienzo. Podemos deducir que tal como lo hizo en los demás pasajes de la figura, la palabra bendición. Aquí también se refiere a una abundancia general. No está limitada a una cosa en particular. Entonces, verajá es darnos todo lo bueno. Que nos guarde se refiere a cuidar y mantener todo eso que nos incluyó con el término verajá. Esto genera otro interrogante. Si este versículo incluye toda la verajá, abundancia de bien, y cuidarnos que no perdamos todo ese bien, entonces, ¿para qué hacen falta las dos bendiciones que vienen después? Que vienen a agregar los siguientes versículos. La respuesta a esta pregunta es, cuando dice que Dios te bendiga y te guarde, es el título, y ahora va a especificar, va a desarrollar lo que nos dijo. Un versículo va a desarrollar el término te bendiga y el otro versículo va a desarrollar el término te guarde. Para entender la diferencia entre ilumine su rostro hacia ti, que se relaciona con te bendiga, y lo otro que dice torne su rostro hacia ti, que se relaciona con te guarde, debemos analizar lo contrario de cada uno de estos conceptos. Lo contrario a que nos ilumine su rostro es que Dios lo desprecia, y eso se llama en hebreo Hanon Av. Y lo contrario de torne su rostro hacia ti es que Dios oculta su rostro de ti, eso se llama Esther Panim. Por lo tanto, que Dios nos ilumine quiere decir que no nos desprecie y que nos dé abundancia, nos ilumine, es decir, nos da, y esto incluye el mayor bien, que es el bien espiritual. Por eso dice, te agracie, y hallar gracia a los ojos de Dios se refiere a estar en un nivel alto de espiritualidad. Entonces, ilumine es dar y alcanzar el nivel alto de espiritualidad. Luego, al decir, torne su rostro hacia ti, se refiere a que no estemos en el nivel de esterpanin o de ocultamiento del rostro de Dios sobre nuestra vida, que es cuando Dios se va, se oculta. Al no estar bajo su protección, quedamos a merced de qué? De los demás que nos pueden dañar. Lo que está diciendo en este versículo es que Dios no se oculte y que permanezcamos bajo su protección. Es por eso que termina diciendo que nos concederá shalom, es decir, que Dios nos proteja y entonces estaremos en paz y armonía, teniendo abundancia de bienestar físico y espiritual y estando bajo la protección de Dios y no a merced de los demás. En resumen, que Dios nos envíe gran abundancia y que nos la conserve, por supuesto. Que no nos desprecie y nos dé abundancia y alcanzar un nivel alto de espiritualidad. Que no se oculte su rostro, que nos proteja para así poder estar en paz y en armonía. No cabe duda, mis queridos Javerín, que el que bendice es Dios. Esto lo especifica al decir, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El motivo por el cual la bendición es por medio de los Kohanim, es porque Dios quiere que el pueblo sea consciente y sepa que Él nos bendice a diario. Bien, en el hebreo el término Berajá se escribe con las letras Bet, Resh y Haf. Bet es el número 2, Resh es el número 200 y Haf es el número 20. Estos son números que hablan de multiplicación y de abundancia. Bien, si quedan preguntas al respecto,